Hola, bueno, continuando con el análisis ¿cómo es? De la superficie y la propiedad de los datos de Properarty, eh, donde en el video anterior lo que vimos fue un poco las medidas de locación, que tengo acá anotado el resultado. Acá en este video lo que vamos a ver es las medidas de escala. ¿A qué me refiero con medida de escala? Bueno, lo que nos van a decir las medidas de escala es cuánto varían, ¿no? En qué rango de valores se mueven, digamos, las variables que estamos considerando. Entonces, fíjense que juntando información de locación, donde tenemos el valor más típico con alguna medida, ¿no? Ya sea la moda, media o mediana, y lo que van a ser las medidas de escala, vamos a tener un resumen de cuál es el valor típico de una variable y cuánta variabilidad esperamos alrededor de ese valor, ¿no? O sea, en qué rango alrededor de ese valor esperamos movernos. Entonces, como medidas que vamos a ver acá, vamos a ver el rango, los cuantiles, que yo siempre lo escribo así por el inglés, pero en español tendría que ser así, y la varianza. Entonces empecemos con el rango, que es el más sencillo. Bueno, el rango de una variable es sencillamente cuál es el rango de valores que toma. Mientras que para la propiedad esto haría referencia a los distintos valores que puede tomar, y no habría mucho más que decir. Para la superficie sí tiene un poco más de sentido, y las tres funciones que vamos a mirar van a ser el mínimo de la superficie. Fíjense, la superficie más chica que tenemos en la base es de 0, y el máximo. La superficie más grande que tenemos tiene 129.000 metros cuadrados. El rango es básicamente el intervalo entre estos dos valores. En R lo podemos calcular directamente como range. Algo que no mencioné antes, pero fíjense que muchas de estas funciones incluyen una opción que es NaRemove, que sirve para que si tenemos un vector que tiene valores faltantes, valores na, podamos hacer que nos incluyan en el cálculo cuando calculamos estas cosas. En este caso no nos importa porque lo sacamos de antemano. Entonces fíjense que tenemos que el rango está comprendido entre esos dos valores, con lo cual también lo que estamos viendo es que nuestras tres medidas de locación están más cerca del mínimo que del máximo de los valores que puede tomar la superficie, ¿sí? Recuerden que estaban todos por debajo de 200, por decir un número. O sea que estamos bien hacia la izquierda de los valores que toma, y ahí empieza a aparecer un poco esto que les decía de la asimetría de la distribución de valores. Bueno, los cuantiles. ¿Qué son los cuantiles? Los cuantiles son una generalización de la mediana. ¿Se acuerdan que para la mediana lo que les dije es que era el valor tal que yo dejaba el 50% de los datos a la izquierda, o sea que el 50% era más chico y el otro 50%, más grande? Cuando hablamos de un cuantil, lo que decimos es el cuantil tanto, el cuantil 0.1 o 10%, el cuantil 20%. La mediana sería el cuantil 50%. Entonces, cuando le preguntamos a R, cuantil de superficie, y le pedimos 0.1, hay que indicarlo así, como un número entre 0 y 1, nos dice el valor para el cual tenemos que el 10% de los datos son más chicos
y sería en este caso el 90% son más grandes. Fíjense un poco la contradicción interna que hay acá, que tenemos que indicarlo de esta forma, pero lo que nos dice es, en el nombre es 10%. Como se imaginan, el cuantil 0 es el 0, que es el mínimo, y el cuantil 1 es el máximo, ¿sí? Entonces, de alguna forma, el mínimo y el máximo también los podemos pensar como cuantiles. Si a esta función no le indicamos nada más, nos va a dar algunos cuantiles en particular. Fíjense, nos dice la mediana, cuantil 50%, el mínimo, el máximo, y estos otros dos, el 25% y el 75%, que también se los suele llamar cuartiles, porque, bueno, dejan un cuarto a cada lado. Y estos dos son los que nos van a resultar más interesantes, porque acá aparece otra medida relevante, que es la distancia intercuartil, que nos mide alrededor de la mediana donde se concentra el 50% de los datos, y que es, sencillamente, podríamos poner acá, es el cuantil 75% menos el cuantil 25%. Podemos calcularlo a mano a partir de la función cuantil o usar esta función IQR, que directamente nos va a devolver ese valor. ¿Sí? Y ahí vemos que es 78, que si hacemos, mirando la tablita arriba, 120 menos 42, 78 es exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que lo que nos está diciendo esto es los datos, en su gran mayoría, ¿sí? El 50% de los datos los vamos a poder encontrar entre una superficie de 42 y de 120, ¿sí? O sea, tenemos un centro en 65 y alrededor de ese 65 nos movemos, en definitiva, 78 metros cuadrados. Entonces, fíjense de nuevo esto que les decía de la simetría. En esta distribución tenemos que el 25% de los datos caen entre 0 y 42 y el otro 25% caen entre 120 y 129.000. O sea que tengo tantos datos en este rango como en este. Con lo cual este segmento va a estar mucho más densamente poblado que este, ¿no? ¿Por qué? Porque este es mucho más largo. Bueno. Y por último, la varianza. La varianza lo que nos dice es, de alguna forma, bueno, justamente cuánto varían los datos alrededor de la media. Fíjense que los cuantiles van de alguna forma de la mano de la mediana, son una generalización de la mediana y nos hablan de porcentajes de la cantidad de observaciones que tengo, mientras que la esperanza o el promedio nos habla de ¿cómo es? El valor promedio de una superficie que yo me voy a encontrar, y la varianza lo que va a hacer es calcular el promedio de las diferencias respecto a ese promedio. Lo podemos calcular como var de la superficie y ven que da un número bastante grande. ¿Por qué? Vamos a ver un poco, aunque de nuevo, para verlo un poco más escrito en detalle, los remito al notebook, cómo calcularíamos la varianza. Si tenemos que x es nuestra variable, ¿sí? Vamos a cargar superficie en x, lo escribo así con x para que sea un poco más compacta la notación. Yo podría tener en mx el promedio de x, y entonces lo que estoy queriendo calcular acá es el promedio de x menos el promedio. Ahora, fíjense qué interesante con lo que ocurre si yo hago esto. Esto, fíjense que me diría
en promedio cuán distintos son los valores de x respecto a el promedio de x. Pero lamentablemente pensarlo así no funciona porque esto da básicamente 0. ¿Por qué? Bueno, podemos pensar que el promedio de estas dos cosas es la suma de sus promedios, y entonces esto va a ser básicamente igual a calcular el promedio de x y restarle el promedio del promedio de x, que es básicamente el promedio de x. Y bueno, como tal esto da 0. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurrió a las personas que desarrollaron estas medidas? En vez de tomar directamente la diferencia entre la variable y su promedio, tomar esa diferencia al cuadrado. Entonces lo que hacemos es calcular el promedio de las diferencias de los valores con el promedio elevado al cuadrado. Esto garantiza que sean mayores o iguales a 0 siempre. Bueno, si ven, estos dos números dan algo muy parecido del orden, pero hay una diferencia más con la cual no nos vamos a meter en esta materia, que tiene que ver con que, si se acuerdan, cuando calculamos el promedio dividimos por la cantidad de observaciones, y cuando calculamos la varianza, en realidad lo que estamos haciendo con esta función de R es dividir por la cantidad de observaciones menos 1. No me preocupa mucho por ahora. Les voy a mostrar que da lo mismo nomás. ¿Sí? Ven que con esta corrección ahora sí tengo el mismo valor, y justificaciones de por qué esto es así las van a ver en otras materias. Acá, para lo único que nos importa es que medimos la variabilidad de esta forma, y a menos de un factor es la misma idea que esta que les conté acá arriba. Entonces, tenemos la varianza. Ahora, como bien vimos, la varianza tiene unidades de superficie al cuadrado. Porque lo que hicimos fue calcular, bueno, quizás no debería haber borrado todo eso. Vamos a escribirlo: min x menos mx, esto al cuadrado. Entonces fíjense que elevamos las desviaciones al cuadrado. Entonces, en vez de mirar la varianza, lo que se suele mirar es la desviación estándar. La desviación estándar es sencillamente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces esto sería bar, y acá le podemos poner para que no quede como que es igual, algo así, y la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de esto. En R directamente la podemos calcular de esta forma. Entonces tenemos cuánto varían los valores alrededor del promedio. Y fíjense que este número da enorme, acá podríamos haber anotado, esto da 78 si no me equivoco, ¿sí? Mientras que la variación alrededor del promedio da del orden de 800. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, de nuevo vuelve a caer sobre la misma idea que les mencionábamos antes, que hay mucha variabilidad en estos datos alrededor del promedio. Pero el grueso de los datos están concentrados en un valor. Volviendo sobre esto, fíjense, el promedio andaba del orden de 150, pero los datos pueden variar muchísimo alrededor de ese valor, porque se pueden ir hasta 129.000. Entonces lo que solemos decir es que la varianza es muy sensible a los datos grandes, ¿sí? Como en esta distribución de datos, ¿sí? En esta variable superficie tenemos un rango de datos muy grande, la varianza captura ese hecho dando un resultado muy grande. Mientras que la distancia intercuartil, y si quieren los cuantiles, son menos sensibles a eso, porque representan dónde está el grueso de los datos.
Entonces fíjense de nuevo que en este caso tenemos el grueso de los datos entre 42 y 120, pero la variabilidad es muy grande, pudiendo haber valores mucho más grandes que el promedio sin demasiado problema, aunque esos datos no sean muy comunes, ¿sí? Aunque haya poquitos en esa región. Muy bien. Bueno, esto es todo lo que les quería mostrar de medidas. Lo único que voy a agregar acá es que tenemos una función que nos permite calcular un resumen directamente, y esta función es summary. Si se la aplicamos a superficie, vemos que nos devuelve mínimo, primer cuartil, mediana, promedio, tercer cuartil y máximo. Lo único que no nos dice de lo que vimos es básicamente la varianza, pero nos permite ver rápidamente en una sola función esto que les decía de la diferencia entre la mediana y el promedio, y bueno, dónde están el grueso de los datos de esta variable que tenemos. Algo muy interesante que tenemos en R y que se va a repetir a lo largo de muchas funciones, en particular en este notebook las más relevantes son summary y plot, que todavía no lo usamos pero lo vamos a usar, que es que estas funciones las podemos usar prácticamente sobre cualquier objeto, donde R lo que se va a ocupar es de darnos el resultado que considere más razonable. Entonces fíjense que si yo esto se lo aplico a propiedad, también me va a decir algo, pero bueno, en este caso no es tan útil. Como son caracteres, lo único que nos dice es cuántos hay, la clase y fin. Entonces, como resumen, tenemos estas variables de locación y de variabilidad. De las medidas de variabilidad que vimos, ninguna nos sirve para variables categóricas, pero para variables categóricas nos quedamos con lo que era más general, que era tener directamente la fracción de cada una que hay. Mientras que la otra variable, que es numérica, y al tener una cantidad ilimitada en principio de categorías sería muy difícil de representar de esta forma, tenemos toda esta cantidad de funciones, el mínimo, el máximo, el rango, los cuantiles, la distancia intercuartil, la varianza y las medidas de centro que vimos en el otro video, para resumir en qué rango de valores varía. Si alguien se preocupa por el perro mientras ven este video, les aviso que está bien. Solo quiere que lo saque a pasear. Bueno, nos vemos en el próximo video, a partir del cual lo que vamos a empezar a hacer es a visualizar un poco estos datos que tenemos.